vamos a meditar en el libro de Jonás. Jonás, ¿qué significa Jonás? Es la primera pregunta. Siendo que vamos a estudiar a profetas menores, me interesa particularmente, hermanos, que aprendamos también el significado de cada nombre de los profetas menores. En esta ocasión, Jonás tiene un significado muy bonito. ¿Qué significa Jonás? El nombre de Jonás significa paloma. Paloma. Bonito nombre, ¿no? Entonces él era una paloma mensajera. Entonces ese es el significado de Jonás. Y vamos a estudiar a nuestro amigo Jonás y todo lo que Dios hizo en la vida de él y qué podemos aprender de él para nosotros. Hay mucho que aprender de parte de Jonás para nuestras propias vidas. Por eso es importante ver a Jonás. Los profetas menores tienen un propósito principal y es llevar el evangelio a las personas. Los profetas tenían ese propósito. Y en este caso vamos a ver a Jonás. Dios pidió a Jonás predicar el evangelio, pero designó a Jonás un público específico. ¿Cuál era el público al que Jonás tenía que dirigirse? A los ninivitas, a los de Nínive. Entender un poco el contexto. Ya hemos escuchado la historia. Jonás no quiso obedecer a Dios. Jonás era profeta de Dios, pero cuando escuchó tienes que ir a predicar a Nínive, ya no, ahí no voy, y se fue hacia Tarsis. Geográficamente, es como que Dios le hubiese pedido, estando aquí en el Perú, Jonás, tienes que ir a predicar a Santiago de Chile, y Jonás dice, no, me voy entonces para Quito. Fueron polos opuestos, pero ubicando en la geografía de aquel entonces, Nínive sería lo que ahora es Bagdad, capital de Irak. Entonces él tenía que ir a predicar a esa ciudad, una ciudad muy grande, y escapó hacia Tarsis. ¿Dónde es Tarsis? Muchos comentaristas creen que Tarsis es una ciudad antigua ubicada en Barcelona, España. Entonces de Irak se escapó hacia España. ¿Cuál pudo ser el motivo por el cual Jonás no quiso ir a Nínive? Posiblemente es que los de Nínive eran demasiado crueles, eran gente muy cruel. Entonces Jonás decidió, ¿cómo puedo ir a una ciudad tan cruel? Una ciudad que es enemiga de nuestro pueblo y predicarles el evangelio. Y decide ir hacia otro lugar. Se piensa que una actitud de los de Nínive era que cuando ellos tenían batallas y conquistaban a otros pueblos, ellos se gozaban en hacer montañas con los cráneos de sus enemigos. Entonces hacían montañas, los decapitaban y hacían montañas y se gozaban con eso. Para ellos la mejor conquista es cuanto más alta es la montaña de cráneos. Otra costumbre que tenían los de Nínive era colgar de los pies a sus víctimas y sacarles la piel vivos. Así eran de crueles. Entonces cuando Jonás recibe el mandato, tienes que ir y predicar a esa gente el evangelio, entonces Jonás dijo, no, ahí yo no voy. No, esa gente es muy mala, que se vaya al infierno, lo merecen. Entonces una actitud más o menos de ese tipo podría ser la que Jonás tuvo. No, la Biblia no nos revela, pero sí nos dice de que escapó de esa ciudad, no quiso ir a esa ciudad y por el contrario se dirigió hacia Tarsis. En toda esta escena, lo primero que quiero que entendamos, hermanos, es la rebeldía de Jonás. Cuando Dios nos llama a nosotros a dar testimonio a las personas, debemos obedecer con presteza, rápidamente, porque la gente está muriéndose, está yendo al infierno y nosotros tenemos que rescatar a las personas. La Biblia dice que sabio es la persona que rescata almas. Eso es ser sabio. Entonces, recibir el mandato de Dios, ve y predica a tal persona o ve y predica a tal sociedad, debería ser un mandato recibido con beneplácito. Pero lamentablemente muchas veces no tenemos esa convicción y al contrario tenemos la convicción de Jonás, no puedo hacerlo, no deseo hacerlo. Y tengo mis razones para no hacerlo. Y nos ponemos rebeldes a la voz de Dios. Y cuando una persona se pone rebelde a la voz de Dios, hermanos, la rebeldía se nota, la rebeldía sale a la luz y se manifiesta en diferentes formas, aún en palabras y hechos. Por ejemplo,
cuán rebelde estaba Jonás, cuán alejado de Dios estaba Jonás. Lo primero que quiero que notemos es, cuando hay una tormenta, ¿cómo nos sentimos? Yo he visto a muchos hermanos de la costa llegar a Cusco y cuando caen esos rayos, truenos, relámpagos, se asustan. Se está cayendo el cielo. Tienen temor porque nunca han visto esto. Y uno siempre que está en ese tipo de aprietos, ¿qué hace? Pues clama a Dios, busca a Dios. Cuando tú tuviste tus dificultades, ¿a quién clamaste? A Dios. ¿A quién buscaste? A Dios. Cada vez que hemos tenido una dificultad, ¿a quién hemos clamado? A Dios. Siempre que hemos estado en problemas, a Dios. Pero miren la actitud de Jonás. Primero, la Biblia nos revela en el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Una actitud rebelde, en vez de buscar la presencia de Dios, huir. Pero luego la palabra de Dios nos dice que Dios levantó una tormenta en el mar, una tempestad en el mar. ¿Y el barco cómo estaría? ¿Cómo está un barco en la tempestad? Estaba terrible, ¿no? Y dice que todos, incluyendo los marineros, Jonás no era marinero, pero los marineros, ¿qué empezaron a hacer? Clamar a Dios. Entonces les digo, uno de la costa va a la sierra, ve por primera vez unos rayos, truenos, relámpagos y se asusta. Uno de la sierra está disfrutando porque él todos los años lo ve. Pero cuando los rayos son demasiado potentes, cuando los relámpagos enceguecen, cuando los truenos te dejan sordo, entonces aún el serrano se asusta. Y dice, no, esto ya no es normal, y empieza a clamar a Dios. Eso es lo que está pasando. Los marineros estaban asustados. ¿Y qué hace Jonás? Se va al fondo del barco a buscar el lugar donde menos se mueve el barco y ahí se echa a dormir. Es una actitud increíble. ¿Cuán lejos puede estar un cristiano de Dios que en la necesidad no busca a Dios, no clama a Dios? Y se nota la rebeldía de Jonás al no querer clamar a Dios estando en una dificultad. Y ese es el aspecto del cual debemos cuidarnos. El hecho de alejarte de Dios, de ponerte rebelde a la voz de Dios es muy delicado, muy peligroso. Otro aspecto en la que se nota la rebeldía de Jonás, hermanos, es en sus respuestas, directas, claras y sin vergüenza. Los hombres le preguntan, ¿quién eres? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Echaron suertes y la suerte cae sobre Jonás. ¿Y qué dice Jonás? Bueno, pues ya me cogieron ya. La verdad es esta, estoy escapando de Dios. Y así, suelto de labios, les dice a los hombres lo que está haciendo con su vida. Miren el verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, ¿qué es lo que sabían? Que huía de la presencia de Jehová. ¿Y por qué sabían eso? Pues él se los había declarado. No, yo estoy escapando de la presencia de mi Dios. Y ellos temieron esa actitud, tuvieron temor. Luego le preguntan a Jonás, ¿y qué es lo que debemos hacer? Y otra vez Jonás, suelto de labios, ¿qué responde? Verso 12, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Tan lejos de Dios estaba este hombre, tan lejos de Dios. No, ya no quiero saber nada de Dios. Agárrenme, tírenme al mar y van a ver que se calman las cosas. Qué corazón más duro, ¿no? Y a veces he escuchado a personas que exclaman lo mismo. Ya de una vez que acabe con mi vida. Ya, ¿qué más puedo hacer? Ay, que termine mi vida. Están tan lejos de Dios, tan endurecidos con Dios, que piensan que esa es la solución. Entonces, hermanos, aquí tenemos a un siervo de Dios, un profeta de Dios que se alejó de Dios y tiene ese tipo de respuestas. En vez de buscar el arrepentimiento, que luego vamos a ver que Jonás sabía de esto, en vez de buscar a Dios por medio del arrepentimiento, él simplemente, ya hagan esto y todo va a solucionarse para ustedes. No era la solución correcta, pero él estaba ahí. Hagan lo que quieran, ya ahí terminan las cosas. No quiero arreglar con Dios, no quiero hacer las paces con Dios. Y es una actitud muy triste, muy dolida de parte del ser humano hacia Dios. Entonces, lo primero que podemos notar, hermanos, es cuando las personas se endurecen con Dios,
muchas veces pueden decir cosas ciertas, pero estar lejos de Dios, con el corazón completamente lejos de nuestro Señor. Otro aspecto muy interesante, hermanos, que debemos notar en el libro de Jonás es que el conocimiento de la teología no te santifica. El conocimiento de las cosas o pasajes o versos de la palabra de Dios no quiere decir que tú estás bien con Dios. El conocimiento no es la base de una buena relación con Dios. ¿Alguna vez te has acercado a un pastor y le has dicho, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios? Entonces, pues eso no es correcto, porque el hecho de que alguien sepa más no quiere decir que está cerca de Dios. La cercanía a Dios es una actitud totalmente personal. Y miren lo que podemos aprender en la vida de Jonás. ¿Jonás sabía de Dios? Sí, sabía muchas cosas. Y quiero que hagamos un recuento de las cosas maravillosas que sabía Jonás, pero no con eso quiere decir que Jonás estaba bien en su relación con Dios. Primero, verso 9, capítulo 1, verso 9 dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Miren su teología, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Era evolucionista? No. Sabía bien las cosas. Sabía quién era Dios, sabía cuán poderoso era Dios. Verso 12, porque yo sé, otra vez dice Jonás, yo sé, está apelando a su conocimiento, que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Conocimiento de los actos de Dios. Sabía, capítulo 2, verso 3. La última parte, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Sabía que Dios está en control aún del mar. Verso 4, segunda parte, o todo lo leemos. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Sabía sobre salvación? Sabía. El hombre conocía las cosas de Dios. Verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Sabe dónde mora Dios? Tiene conocimiento de dónde mora Dios. Verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿De quién es la salvación? Dice Jonás. De Jehová. ¿Sabía? ¿Era una teología correcta? Sí. Capítulo 4, verso 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Sabía yo, dice Jonás, yo sabía que tú eres así, por eso escapé, huí a Tarsis. Pregunta, hermanos, ¿tenía conocimiento de teología? ¿Sabía de las cosas de Dios? Sí. ¿Eso aseguró que era una persona piadosa, consagrada a Dios? No. El conocimiento es muy importante. Dios exige, Dios pide. La Biblia nos manda a que escudriñemos las Escrituras, pero tú no puedes depender de eso para tu relación con Dios. Tú tienes que velar todos los días. Todos los días tienes que velar por una buena, sana y correcta relación con Dios. Tú tienes que entregarte todos los días a cuidar de tu relación con Dios. Es muy importante. A Jonás le faltó eso, a pesar de que sabía todo esto. Sabía mucho de las cosas de Dios. ¿Qué otros aspectos aprendemos de Jonás? Pues miren, hermanos, en el libro de Jonás, a pesar de que es un libro bastante corto, encontramos muchos milagros. Veamos algunos de esos milagros. Capítulo 1, verso 4. Pero Jehová, y quiero que noten quién es el que hace las cosas. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía
la nave. Una tempestad, un viento. ¿Quién lo hizo? A ver, hermanos, ¿estamos seguros? ¿Quién lo hizo? Dios, Jehová. Verso 17. Pero Jehová tenía preparado, ¿a quién? A un pececito, a un pecesazo, ¿no? Jehová tenía preparado a un pez. Primero levantó la tempestad. Jonás estaba viajando en un barco último modelo, tipo Buscama. Y Dios le dijo, no, tú te bajas de ahí, yo tengo que llevarte como sea a Nínive. Así que te bajas y te vas en un pez. Le cambió de transporte. Y Dios preparó a un pez. ¿Quién preparó el pez? Dios. Dios preparó al pez. Es Dios el que está en control. Capítulo 4, verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Quién lo preparó? Jehová Dios. Una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y que le librara de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dios preparó el viento, Dios preparó el pez, Dios preparó la calabacera. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Quién? Otra vez, Dios está en control de todo eso. Picó la calabacera se secó. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, aquellos vientos que queman. Dios lo preparó. Dios ha preparado todo eso, hermanos. Es la mano de Dios. Son los actos, los hechos de Dios. Jonás ve los milagros de Dios. Jonás sabía que el viento era preparado por Dios. Jonás supo que el pez que lo tragó era preparado por Dios. Jonás sabía todo eso.